Hola, vemos en este vídeo cómo gestionar o controlar, mejor dicho, la cantidad de plugins que tenemos instalados en WordPress y además determinar cuáles son los que más carga adicional generan en nuestra instalación, lo que puede ser causa de una carga lenta en nuestro sitio web, además de conflicto con otros plugins por la razón que sea, quizá por ser plugins que ejecutan funciones parecidas o sencillamente plugins que entran en conflicto, por ejemplo, con el framework que utilicemos para el tema de WordPress, si trabajamos con Genesis, con Gantry o con cualquier otro framework. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos principalmente analizar o escanear nuestro sitio web WordPress, que puede tener múltiples plugins instalados. Más de 10 plugins ya es una carga a considerar. Hay que ver si a veces no es más rentable sustituir un plugin por un código concreto en el archivo functions o de alguna otra forma, en lugar de abusar de los plugins para cosas que se pueden sustituir por código, lo que agiliza la carga. Aquí en este ejemplo vamos a partir de una instalación que tiene unos cuantos plugins instalados, además de los que vemos aquí. Bueno, si nos fuésemos a plugins, podríamos ver que tenemos varios plugins, algunos un poco pesados, o sea, plugins que tienen un consumo importante, como puede ser Contact 7, un plugin que, bueno, que quizás si tenéis un sitio pesado donde utilizáis plugins de mucho recorrido que necesitan ser usados sí o sí, a lo mejor os podéis plantear el sustituir Contact Form 7 por otro formulario de contacto más liviano, que tenga un consumo menor en el servidor a nivel de memoria y que además agilice la carga, en este caso de la página de contacto, si es el caso. Para ello vamos a irnos al gestor de plugins, añadir nuevo, y vamos a utilizar un plugin conocido como P3, desarrollado por GoDaddy, que se llama Performance Profiler, que nos va a permitir, lo podemos buscar por P3 en añadir plugins, nos va a permitir hacer este análisis. Este es el plugin Performance Profile de GoDaddy, y lo vamos a instalar. Este plugin, como digo, nos va a permitir realizar un análisis de nuestro sitio para conocer el estado en que se encuentran nuestro sitio web a nivel plugins, ver la carga que ejerce cada plugin en nuestro sitio web y poder determinar cuáles realmente nos conviene mantener y cuáles nos convendría sustituir o deshacernos de ellos para aligerar tanto la carga de la página como los tiempos de consulta de las visitas que implican ejecución de determinados plugins y el consumo de memoria en el servidor. Activamos el plugin una vez que lo hemos instalado y vamos a proceder a ejecutarlo para realizar un escáner o escaneo de nuestra instalación. Lo vamos a localizar en herramientas, P3 Plugin Profiler, y bueno, tenéis aquí un botón que dice iniciar scan. Realizaremos el escaneo automático. El manual es si queréis probar una determinada página, por ejemplo, queréis ver qué implicación tiene la página de contacto con el formulario Contact Form 7 en cuanto a carga, a consumo de memoria, a procesos, etcétera, etcétera. Bueno, en este caso vamos a ejecutar un escaneo automático para que analice todo nuestro sitio y nos diga qué tenemos y qué es lo que, de lo que tenemos, qué es lo que más carga genera en nuestro sitio. Hacemos clic en iniciar el escáner y ahora tenemos que esperar pacientemente a que se complete la barra de progreso. Veremos en el fondo que va cambiando la página, porque lo que está haciendo es visitar enlaces internos de la página, visitar otras páginas, o el blog, o la parte de post, para analizar qué plugins hay, qué funcionalidades, o sea, qué funciones ejercen y sobre todo qué consumen, qué tiempo de carga tienen por parte de un usuario y, bueno, qué consumo de memoria tienen a nivel servidor. ¿Qué podemos extraer de Performance Profiler? Bueno, pues la carga general e individual de cada plugin que esté activo,
Los plugins que tengamos instalados no activos no cuentan. Si bien es importante que lo que no uses, elimínalo. ¿Por qué? Porque un día puede ser vulnerable y aunque no lo uses, la carpeta está ahí y por inyección, ya sea en la base de datos o por otros métodos, se pueden explotar las vulnerabilidades de plugins instalados aunque no estén activos. Bien. ¿Qué más podemos extraer de la información que nos da Performance Profiler? Cantidad de segundos que se dedica a un determinado plugin por cada visita de usuario, cantidad de memoria que se consume a nivel servidor por parte de la web, y que obviamente cada plugin es responsable de una parte incremental de consumo de esa memoria. ¿Qué impacto de carga total tienen los plugins activos que tenemos sobre el servidor, lógicamente? ¿Qué consultas se generan a nivel base de datos MySQL por cada visita a nuestro sitio web? Y obviamente esto implica plugins. Y podemos ver también una comparativa de los tiempos de carga, tanto del tema que tengamos activo, como del núcleo de WordPress. El núcleo de WordPress son los archivos nativos que conforman el CMS WordPress y los plugins que tengamos activos. Bien, una vez que ha terminado el escaneo, la verificación de todo lo que tenemos, hacemos clic en ver resultados y ahora vamos a ver los resultados del análisis que hemos hecho. Tenemos aquí información rápida, muy importante. Nos dice que tenemos activos 29 plugins, es mucho plugin. Que el tiempo total de carga que se genera, lo veis aquí, 1,65, 1,651. El impacto de carga es del 90,1% y consultas por visita a la base de datos son 52 queries o consultas que se hacen a la base de datos. Es mucha consulta. En esta gráfica podemos ver qué es lo que se ha analizado y en función de la carga, qué es lo que más carga tiene. En este caso vemos en azul clarito aquí que el Gantry, o sea que el framework, perdón, Gantry en este caso tiene un consumo importante. Quizá a lo mejor sería viable, dependiendo del apego que tengamos al tema que tengamos activo y usando, que nos planteásemos el uso de algún framework más liviano, como por ejemplo Genesis, donde podemos encontrar temas muy interesantes y muy equilibrados, responsive y modernos, para reducir a lo mejor la carga que el tema ejerce sobre nuestra instalación de WordPress. Como veis es más del 50%. Luego podemos ver el plugin WordPress SEO, un 4%, por ejemplo, el plugin para encuestas, un 19%, otros plugins no definidos que habría que ver en los detalles, un 12%, tenemos aquí un plugin para enfatizar la sintaxis de escritura de nuestros posts, para darle determinados efectos, negrita, subrayado, otros efectos fuera de lo habitual y que no son nativos del editor de WordPress, bueno, pues un 6%, y por último tenemos aquí un plugin para gestión de descargas que consume un 3%. Esto a grandes rasgos. Si queremos ver detalles, podemos ver aquí, como decía, por ejemplo, que el Gantry tiene un impacto bastante importante. El tiempo de carga, vemos aquí que se sitúa en todo el proceso entre 1,5 y 2 segundos. No está mal, pero bueno, si queremos reducir tiempos, tenemos que atacar directamente a las filas más altas. En este caso, el plugin de encuestas quizá podría ser importante plantearse sustituirlo por otro si fuese necesario. Podemos ver una línea de tiempo en la que en azul, abajo del todo, estamos viendo los tiempos de ejecución del tema, por encima el core de WordPress y luego vemos el ruido que generan los plugins. Podemos ir viendo qué plugin en cada momento está generando una acción, porque son importantes. O sea, Ajax, por ejemplo, aquí tiene un consumo importante, pero bueno, es obvio porque forma parte del dashboard para las funcionalidades. Bien, aquí podemos ver lo mismo ya, pero
desglosado por plugins, por los plugins que más consumo tienen. Aquí podemos hacer una ampliación más o menos y arrastrar, por si queremos ver más en detalle esto, porque queramos inspeccionar algún pico, por ejemplo este de aquí, y vemos que el plugin Brute Protect pues tiene un pico importante aquí, pues posiblemente de alguna consulta que ha ejecutado el plugin. El timeline de ejecución de consultas y bueno, aquí tenemos datos interesantes, por ejemplo, la memoria usada, 105 megas de carga generados en el servidor para cargar la página, y bueno, que se ejecuten los plugins y demás. A partir de aquí, pues podemos evaluar de los plugins que tenemos, por ejemplo, en esta lista, que podemos ver aquí en el scroll, podemos hacer una evaluación para analizar realmente qué plugins son los que más se están consumiendo y tomar las medidas oportunas. A fin de cuentas, el objetivo de este plugin es darnos una información global de qué plugins tenemos instalados, qué carga generan determinados plugins, y bueno, deberíamos de plantearnos que plugins como el Crayon Syntax Slider, el AC Digital Downloads o el Survive and Quick Tool, bueno, quizás sustituirlos, quizás si no los necesitamos de momento probar a desactivarlos, ejecutar otro scan, porque luego tenemos aquí el histórico donde podremos ir consultando los escaneos que vayamos realizando. Podremos realizar, por ejemplo, desactivar algún plugin y volver a ejecutar el escaneo, desactivar otro plugin y ejecutar el escaneo, ir viendo los tiempos y las comparativas, de forma que evaluemos, sin perder funcionalidades en nuestro sitio WordPress, qué plugins nos están ayudando a acelerar nuestro sitio para conseguir que nuestro sitio vuele a la hora de cargar, y qué plugins siguen dificultando la carga de nuestro sitio. P3 o Performance Profile podemos tenerlo instalado sin ningún problema, y de cuando en cuando instalemos plugins, bueno, pues hacer un análisis y evaluar en detalle si lo que acabamos de instalar de repente dispara mucho los tiempos de carga y no es conveniente instalarlo, y quizás sea más recomendado desinstalarlo y buscar otra opción, o si bueno, por el contrario, podemos mantenerlo porque no tiene un impacto muy importante en la carga del sitio, ni en las visitas, ni en consultas a la base de datos, y por ende nos interesa pues mantenerlo. P3 o Performance Profiler no es más que un plugin de carácter informativo. Él no corrige, él no soluciona, él no desinstala, él no reconfigura, solo informa. Tú, con los datos que obtienes a través de P3 o Performance Profile, deberás de evaluar qué es lo que te está generando un cuello de botella en tu sitio web WordPress para tomar las medidas correctoras necesarias. Yo simplemente espero que este vídeo te sea de utilidad, te permita hacer volar tu sitio WordPress, y te invito a que nos veamos en próximos vídeos.